A continuación, Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. Muy buenos días, feliz martes, qué gusto estar nuevamente con ustedes a través de la pantalla de Anzoátegui Televisión, desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, llevándole muy buen contenido de calidad. El día de hoy, bueno, ustedes saben que yo me he vuelto una apasionada de todo el tema astrológico, cada día aprendiendo un poco más, y de quién, de la mejor, mi querida Nilda González de Señal del Universo. Hoy vamos a hablar de una promesa que les hice en el programa pasado con Nilda, que era hablar de la carta kármica. Ya le vamos a contar todos los detalles. Aquí estábamos antes de entrar al aire, fascinada yo, aprendiendo y por supuesto preguntando y preguntando y preguntando, lo que mejor sé hacer. También vamos a hablar acerca de plan vacacional, porque ya saben que comenzaron las vacaciones de los pequeños de la casa, y hoy vamos a hablar de uno muy especial, de Mi Corazón Azul. Dos chicas que son las encargadas de llevar este plan nos van a contar todos los detalles. Y como todos los martes en Salud al Día, nos acompaña la oftalmólogo Ana Lares. Esta doctora nos va a contar un poco, que ya la hemos tenido acá en el programa, nos va a contar un poco acerca de las gotas oftálmica. Y ustedes dirán, pero Ingrid, ¿qué tanto? Bueno, ¿qué tanto es? Que normalmente, que tengo una molestia en el ojo, y uno va a la farmacia, y como tenemos venta libre de medicamentos en la mayoría de los casos, agarramos cualquiera que esté en el anaquel y usamos eso, sin prescripción, sin ir al médico, sin tener una consulta previa, sin saber qué tenemos realmente. Ella nos va a contar todos los detalles acerca de esta famosa gotas oftálmica. Pero antes de comenzar, como siempre, las redes sociales a su disposición. @Evolución Magazine _TV, @anzoategui.tv, y mi cuenta personal es @IngridLiendo06. Nuestro streaming para aquellas personas que no cuentan con Inter y desean recomendar nuestra programación. Sencillito, lorini.net, lo van a buscar directamente, lorini.net/AnzoateguiTV/ y ahí tienen toda la programación. También aquellas personas que cuentan con el dispositivo Roku, sencillito, donde está el más de agregar canales, buscan a los Lorini, luego Venezuela, y ahí está Anzoátegui Televisión. A través de mi canal de YouTube, Ingrid Liendo Evolution Magazine, todo nuestro contenido actualizado día a día. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones, pueden comentar, compartir. Trato de montarlo todos los días, como al mediodía. Hoy será en la noche que tengamos el programa, porque bueno, hoy es un día bien complicado, además que está de cumpleaños la hija de nuestro productor, Tiffany Matei. Bendiciones, mi amor, todo lo mejor para ti. También está de cumpleaños una persona muy especial que ha sido fiel a nuestro programa, que es la mamá de nuestra cantante Grecia Prado, que está hoy de cumpleaños. Bendiciones para usted también. Y para todos los cumpleañeros, feliz cumpleaños. Así que hoy es un día bien complicado, grabaciones en la tarde, así que en la noche estará ahí a su disposición en nuestro canal de YouTube. Para comenzar ya con este tema que sé que les va a encantar, aquí está mi querida Nilda González. Buenos días, mi amor. Buenos días, gracias por la invitación. Y sí, estábamos conversandito del sabroso tema, sí, como nos gusta. Yo te dije a ti, múdate para acá, pero tú no quieres múdate poco para a poco, acá. paso a paso. Un día esto termino aquí. Mira, antes te tenía una vez al mes, después cada 15 días, ya voy casi que semana, lo voy logrando poco a poco. Así es, siempre es un gusto estar aquí. Siempre es un gusto compartir este tema que realmente me encanta. Yo soy una eterna estudiante e investigadora de la astrología. Creo que tenemos una herramienta poderosísima de autoconocimiento. Hacer conciencia de tu vida te permite vivir una vida más amable. Sin duda alguna. Y por eso siempre agradezco que seas espacio para este tipo de temas también. Y a mí que me encanta, porque aprendo muchísimo de ti. Lo certifico, me gusta. Me gusta mucho porque además he aprendido mucho de ti, Nilda, y muchas personas los ven
asocian astrología como con brujería. Y a medida que, bueno, ya yo hace un tiempo que aprendí que la carta natal era tan provechosa en nuestras vidas, y contigo he aprendido tanto de esto y que hay tantos temas que le podemos sacar provecho y que somos, por supuesto, de gran contenido para todas aquellas personas que nos ven, como el caso del día de hoy, porque hemos hablado de la carta natal, que yo los digo siempre, se las recomiendo al 1000%. Señores, háganse su carta natal. Cuando nazcan sus hijos, háganle la carta natal. No sabe cómo lo van a agradecer. Nilda las hace, la de Orlando en estos días, eso es yo escuchando la de Orlando, atentamente. Pero resulta que en una de estas conversas en el programa me sale Nilda y me dice, no, porque la carta kármica, y yo, ¿cómo es eso? Porque además, Nilda, estábamos hablando, cuando uno habla de karma, siempre asociamos el karma con lo negativo, y tú me decías, no, Ingrid, eso no es así. Vamos a comenzar hablando, ¿qué es el karma? Bueno, el karma es como una deuda o es como una posibilidad, eso depende de la definición que tú tengas de karma. Hay quienes prefieren llamarle el dharma a las cosas buenas, pero realmente el karma es un momento en que una emoción se hace presente y genera una consecuencia o genera una situación que a futuro se presenta para que tú apliques un talento o aprendas a superar algo que de repente te tiene estancado o en un bucle, repitiendo situaciones, sintiendo que hay que cumplir con el tema de la cumplir con una lealtad familiar. Las personas que, como yo te decía, dicen en la familia todos sufren de las rodillas, y uno lo repite de manera natural porque la abuela lo dijo, porque mi papá lo dijo, porque mi mamá lo repetía, porque mi tía también lo decía, y tú terminas sufriendo de las rodillas. Entonces es como estar enganchado con un mandato familiar que necesita que se repita constantemente para hacerse realidad y ser fiel a esa creencia familiar. Es allí donde es de gran utilidad conocer tu carta kármica. ¿Qué es lo que yo voy a cambiar? ¿Qué es lo que puedo mejorar? ¿Cómo puedo liberar a futuras generaciones? Porque ya no se hablaría tanto de eso, sino que se habla de las cosas que se han podido hacer. Es como reforzar lo bueno y lo positivo para que tú tengas una vida más amable y tus futuras generaciones aprendan que la vida es bastante más fácil de lo que los demás dicen. Entonces, hablamos de acción y reacción, hablamos también de lo que es este patrón de familia, pero también de lo que hacemos. Entonces, empiezo yo con mis preguntas. Quiere decir, por ejemplo, aquellas personas, vamos a hablar de infidelidad, que no es el tema para la hora, pero vamos a hablar, que es como muy común, ¿no? Lamentablemente. Una infidelidad, aquellas personas que dicen, no, fue una noche de copas, una noche loca, y después viene ese remordimiento. Eso es un karma. Eso es un karma, que en el mismo momento en que tú tienes esta sensación de culpa o remordimiento, va a generar una situación que a futuro te va a poner a ti del otro lado para que tú puedas entender. Yo generé ese sentimiento de culpa con respecto a que hice algo malo o dañé a alguien, Dios mío, pues te verás en la misma situación. Es cuando uno dice, las está pagando todas, porque ella en su oportunidad hizo lo mismo que le están haciendo. En el momento que tú estuviste en esa circunstancia, se generó ese sentimiento de culpa, o lo correcto incorrecto, o malo bueno. Hay que recordar que el universo tiene un principio dual. Si yo sentí que hice mal y fue muy malo, obviamente yo voy a transitar ese camino para superarlo, para entender que muchas veces sin querer puedo, y sin ser una mala persona, puedo hacer algo que va en contra de otro. Ahora, yo creo que no, que pregunten. Dice aquí como que no va a avanzar mucho con Ingrid. Ahora, volvemos al mismo, vamos con el mismo ejemplo. ¿Se puede rectificar y darse cuenta y uno reconocer lo mal que se hizo y no esperar que ese karma, ese boomerang se devuelva? Se puede reconocer que se hizo algo que fue en contra de una persona y puedes continuar avanzando, pero lo que cuenta es la emoción del instante, la que te puso la que causó el impacto. Hice esto, Dios mío, ¿cómo se me ocurrió si yo jamás hubiera hecho algo así? Pero lo hiciste, y en el momento el impacto que genera esa emoción es lo que genera la situación, aunque a futuro tú rectifiques. O sea que hay que pensar es con la razón y no con la emoción. Hay que revisar la calidad de lo que estás dando yo siempre digo, si no te gusta lo que recibes en este momento, revisa la calidad de lo que estás dando, de lo que diste. Y fluye con este periodo en el que te toca aprender de alguna forma de una situación que tú misma generaste.
Totalmente. Hablábamos, y quiero aclararlo para poder dejar que Nilda continúe, hablábamos del famoso Dharma y Karma, que tú me comentabas que depende, como decir, la cultura, la creencia. Depende de la definición que tenga cada quien. Hay personas para las que es mucho más cómodo decir Dharma a lo bueno y Karma a lo malo. Recuerda que esto todo ha sido un periodo de crecimiento, de evolución en cuanto a estos temas, pero te comentaba por lo menos que en la escuela de Hugo Bonito, los días kármicos son días que tienen muy buenos aspectos. Entonces eso depende de la definición de cada quien y también de la emoción que se involucra en la creación de una determinada situación. Entonces, lo que tenemos que aprender que el karma no quiere decir que sea algo negativo. De hecho, tú me decías, puede haber karma de felicidad. Puede haber una situación, por lo menos familias, en las que todo el mundo es exitoso y le va bien económicamente y en el amor porque creen que están hechos para eso. Es allí donde, funciona la carta kármica. Que que van a ver de repente que en el caso de las mujeres tienen que aprender quizás de perdón y en ese acto de liberación continuar un camino de felicidad, o simple y llanamente están condicionados a una vida ligera que viene dada precisamente por este paso de generación en generación de las cosas buenas que se han hecho. Cuando yo te comentaba que cuando decía que tus buenas acciones redunden en bendiciones, es precisamente mandarte lo bueno por todas las cosas buenas que has hecho. No solamente es lo malo para pagar o castigar a la persona que hizo algo malo. También hay que ver las buenas acciones que suman en el momento y que te abren un abanico de posibilidades para una vida de amabilidad y más ligera. Una de las cosas, me queda tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Cuando hablamos de la carta natal, normalmente se pregunta, ¿ves? 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Preguntamos la hora de nacimiento, la fecha de nacimiento y el lugar donde nació. Para la carta kármica, ¿cómo se saca? La carta kármica parte de la carta natal. Ok, ¿debo tener mi carta natal? Debes tener tu carta natal con la hora lo más cerca posible. También hay una manera de rectificar las horas. Yo practico o yo aplico, es la palabra, la técnica de Hugo Bonito, que es de fechas gemelas, y a partir de esa carta natal, tú buscas tu carta kármica, que yo te comentaba que está con base al planeta Plutón, que es como decir, la última vez que vino tu alma a este mundo. Voy hacia atrás, eso lo hace el programa Winstar, no lo hacen todos los programas, es un programa especial en el que colocas tu carta natal, buscas al planeta Plutón y pides el retorno de Plutón hacia el pasado. Eso te va a llevar más o menos, vas a darle varias veces a la teclita LAS, que es hacia atrás, y eso te va a llevar a una carta por los años de 1700, que es cuando Plutón vuelve a los mismos grados y minutos de tu Plutón actual. Okay. En el tiempo, y vas a encontrar allí para la carta kármica se revisa la luna y el sol, que son las luminarias y que representan energía masculina y femenina para tu vida y para el universo, y según los aspectos que tengan, entonces tú haces el estudio y haces la recomendación a la persona de lo que va a trabajar, si tiene una creencia limitante, qué es lo que genera esa creencia limitante y cómo puede cambiar. En la próxima parte vamos a conocer un poco más acerca de lo que es esta carta kármica para aquellas personas, porque sabes que he visto mucho de que ¿a qué hora nací yo? Y llaman a la mamá. No confíen en las mamás en su hora de nacimiento, a menos que usted esté recién nacido. No confíen en las mamás en su hora de nacimiento. Vayan a la partida de nacimiento. Ahí, porque cuando van a sacar la partida de nacimiento, tienen que llevar el papelito o el cartoncito que le dan cuando nace, y ahí está la hora exacta. Sí. Vaya a su partida de nacimiento y ahí está la hora, y hágase la carta natal. Y ahora vamos a hablar más adelante lo que va a ser esta carta kármica y qué aspecto nos trae, qué podemos hacer y cómo nos ayuda en nuestra vida. Estamos hablando acerca de carta kármica con mi querida Nilda González. Recuerden ya, métase esto en el cerebro, que no todo lo que es karma es malo. Hay cosas positivas, hay cosas negativas, hay cosas que, bueno, suceden porque tienen que suceder y otras que usted la provoca. Así que pendiente con eso. Ya entonces sabemos que para tener una carta kármica tenemos que tener, por supuesto, primero nuestra carta astral para a través de este programa, pero no es así de que, ay, voy a bajar, como me dijo Nilda que se llamaba el programa, y voy a bajarlo. No, tiene que haber una interpretación. No lo bajen. Y tienes que tener una interpretación para poder saber, porque típico, ¿no? A mí me pasa cuando yo, Nilda, mira mi carta astral, y cuando yo veo ese montón de... Y yo, explícame porque no entiendo nada, porque además si no lo sabes, no lo vas a entender. Claro, eso tiene que ver o forma parte de la interpretación
Por supuesto, lleva el estudio y la preparación normal de todo astrólogo que se dedica seriamente, de forma responsable a la astrología. Hay una gran responsabilidad en lo que vas a decir, uno no puede decir a la ligera algo, no todo el mundo lo recibe igual, no todo el mundo tiene la misma capacidad de repente de superar una situación difícil, uno tiene que ser cuidadoso e invitar a la persona a encontrar razones y soluciones que partan de ella. Uno debe ser, como te comenté la otra vez, un acompañante en la vida de esa persona. Un buen astrólogo es como un coach. Solo te va dando, como decir, la tendencia de dónde están tus luchas, dónde están tus fortalezas, qué entorno te conviene, qué entorno te complica un poquito, y eso te va llevando a las situaciones de vida de la persona, y obviamente la persona va haciendo conciencia, y es como cuando le cae la noche y dijo, esto es por esto. Tú acompañas, pero tú respetas el proceso y la esencia de ese ser humano. Eso es importante para la carta natal, eso es importante para quien tenga interés en los mandatos familiares y quiera hacerse una carta kármica con retorno de Plutón. Yo hago énfasis en esto porque si tú le preguntas a un astrólogo tradicional sobre carta kármica, pues te va a hablar del camino del alma, todo aquello. Te va a hablar de las cosas que traemos como pendiente de la vida anterior, lo que hicimos que generó una circunstancia en esta vida, el reto, el desafío para superarlo, pero cuando se hace fechas gemelas, la carta kármica tiene más que ver con los mandatos familiares o las situaciones familiares que te llevan a repetir situaciones por lealtad. Okay. Y que si tú haces conciencia de ello, puedes no reparar, sino simplemente hago conciencia, honro mi historia familiar y vivo mi vida en función de la lealtad hacia mí mismo. O sea, si soy una buena persona, si creo en el matrimonio como parte importante de la vida, si creo que la persona viene a realizarse profesionalmente, entonces tú vas creando tu vida desde lo que a ti te causa felicidad, honrando la historia familiar. Si quieres salir, por lo menos retomando el ejemplo que tú pusiste, si quieres cambiar la idea de que la infidelidad es en la familia o que los hombres son infieles. Uh-huh. Los hombres son infieles por naturaleza, los hombres son infieles por naturaleza y se repite como algo natural, que se repite con tanta convicción que tú vas a traer una persona infiel, porque estás preparándote para poder perdonar la infidelidad y salvar ese matrimonio. Eso es generar una situación en la que yo creo que aunque no se esté dando en mi presente, en mi futuro va a estar dada. Ahora, fíjate que cuando son este tipo de familias que aún siguen vivas otras generaciones y que tú puedes escuchar, por ejemplo, ese ejemplo mi tatarabuela, mi abuela, mi mamá, pero cuando no están, o muchas veces antes, en años anteriores, eran muy reservados con ese tipo de cosas, con la carta kármica lo voy de una otra manera a saber, por decirlo de alguna manera. Totalmente, vas a saber dónde está la creencia limitante de la familia que la generó, por lo menos tengo problemas de dinero. Uh-huh. Dando ejemplos, tengo un problema de dinero, por más que trabajo, pues el dinero no llega como yo espero, o si gano una cantidad de dinero, surgen una cantidad de cosas también y el dinero se me va como agua entre los dedos. Entonces resulta que cuando te vas a tu carta kármica hay una historia de robo entre familiares. Uh-huh. Y tú simplemente vienes con esa creencia limitante o con esa creencia en tu ADN emocional de que el dinero es malo porque generó un robo entre familias que enemistó familia. Ok. Entonces, hacer conciencia de eso te saca del hecho de que el dinero es malo porque separa familias y comienza a abrirte a la posibilidad que tenemos todos de hacer dinero y de tener dinero sin que genere ese conflicto. Hago conciencia perdonando a la familia y ahí hay una cantidad de terapias que pueden funcionar, entre ellas la constelación familiar, la astrogenealogía, la biodecodificación que hablamos la semana pasada de ella, que te llevan como que un salto al pasado o camino al inconsciente, que es una de las formas de salir de esas creencias limitantes, para que tú reconozcas en tu presente lo que ocurrió en tu familia, honres, no es que voy a honrar que robaste al otro,
honres que fue una historia que le perteneció a ellos y que tú no tienes que hacer tuya para crearla en tu realidad. Eso es lo que estás honrando. Y saber que tu familia fue así y que eso no te define a ti. Y ahí es donde tú dices el acompañamiento que realizan personas como tú, que estás metida ahorita justamente con este tema de la carta kármica, que acompañan para saber cómo hacerlo, porque una cosa es decirlo y una cosa es saber hacerlo. Claro, y hay a quien le funciona la biodecodificación, hay a quien le funciona el Reiki, que es amor incondicional. Tú eres un canal, es un método maravilloso para que tu ADN emocional se armonice y tú entres en un proceso de aceptación importante, no negación. También cuando ocurren cosas muy fuertes en la familia y no se habla de ese familiar que de repente era alcohólico, y no se habla, no lo digas, porque los niños pueden ser alcohólicos. Yo digo no, los niños no tienen por qué repetir el patrón, y ahí es donde es importante ir a la carta kármica. Ahora, aquellas personas, por ejemplo, hablando ahora de otro tipo de ejemplo, cuando tú ves niños de 3 años, 4 años que tocan el piano, como que si tuviesen toda una vida practicando, y dices que vino con un don. ¿Eso forma parte también del karma, de otras historias quizá, de un tatarabuelo, de algún familiar que era un prodigio en la música? Seguramente, claro que sí. Eso también, por eso es que te digo, no es que sea todo malo. Exacto. Hay cosas que heredamos de familia o que vienen. No voy a hablar de heredar porque eso iría en contra de lo que acabamos de hablar, pero hay cosas que traemos de familia que también se dan de manera natural y que a veces por la voz de un adulto se apagan. Por ejemplo, cuando a un niño le gusta el canto, anteriormente, un padre escuchaba al hijo que le gustaba cantar y decía, no, esos son locos. Entonces, no, muchacho, canta feísimo. El niño apaga su voz para complacer a papá. Quien recibe ese don o ese talento, cuando lo expresa el niño a temprana edad, es el que después tiene o está cultivando un prodigio de la música, como tú bien lo acabas de decir. Porque parte de la premisa de la aceptación de ese don o ese talento que viene dado en la familia. En el caso de la carta natal, por ejemplo, tenemos varias casillas y cada uno, que si la familia, los estudios, tu propósito, todo lo demás. En el caso de la carta kármica, ¿también va por esta casilla? No, la carta kármica estudia solamente sol, luna, para que tú sepas en cuál de los linajes, el masculino o el femenino, padre o madre, o todo lo que es la generación masculino-femenina de la persona, en cuál es que viene el mandato de escasez o el mandato limitante de la familia y cómo en ese momento se está expresando en ti, y cuando en uno nace la necesidad de cambiar ese patrón es cuando generalmente las personas piden esa carta kármica porque saben que tienen la posibilidad de crear en su presente una vida más fácil. Ahora, más amable, por lo menos, más amable. Pero hablamos en ese caso como algo de, o sea, lo que tenemos que hacer más amable, pero también así como hay el karma, hay cosas de felicidad, también se ven reflejados ahí como para potenciarlos. Por lo menos quien tiene un sol con un trígono de Plutón es una persona que nace con un poder personal importantísimo, que puede los primeros tiempos pasearse por la timidez antes de sacar ese poder personal, y que conocer ese don que trae le permite cultivarlo. Hay personas que tienen dones que jamás conocen, que salen en un momento particular, se generó una crisis y la persona resolvió y dice, oye, yo tengo este talento, pero hay talentos que tú tienes y que todos tenemos que desconocemos. Ahí puedes ver también tus talentos. Oye, y eso te permite de alguna manera trabajar desde ese talento para superar lo que te esté ocurriendo en tu presente que te tiene estancado. Yo quiero hacer la carta kármica, mi talento sí es el canto y me tienen reprimida. Seguro sale Venus cuadrando. No, Ingrid, lo tuyo no es el canto. No, sí es. Quien te escuche mal es un problema. Yo siempre lo he dicho, yo canto bien, los demás me escuchan mal, allá ellos. Pero qué interesante porque quizás como tú dices, tenemos algo que pasó en pandemia. Muchas personas en pandemia empezaron a hacer cosas que decían, yo no sabía que podía hacer esto. Y tú quieres algo más karmático que la pandemia, que generó tanta ansiedad, tanta caída de cabello. O sea, esto fue una cuestión increíble. Pero ¿cuánta gente se reinventó? ¿Cuánta gente se atrevió? ¿Cuánta gente se reconectó y tendió lazos de afinidad que se creían perdidos?
Entonces, fíjate tú cómo es relativo el hecho de lo bueno o lo malo. ¿Cuánta gente se conoció viviendo en la misma casa? Que el día a día, el trabajo, el estrés, los niños, toda la preocupación, la economía, vivían en la misma casa y ni se hablaban. Y mucha gente también quería salir de ese sentirse abrumado de tanta noticia y comenzaron a dejar los teléfonos de lado, comenzaron otra vez a jugar estos jueguitos de mesa que a uno se le habían olvidado o conversar entre ellos, como bien acabas de decir tú. O sea, fueron tantas las cosas que generó esto, que nos muestran que realmente cuando nos comprometemos con hacer cambios positivos y ver lo bueno en cualquier situación, el karma deja de ser tan duro. Y una de las cosas que lo aprendimos y también se nos olvidó es cuidar el planeta. Totalmente. Durante ese tiempo de pandemia, eso honramos. Pasó la pandemia, nos olvidamos nuevamente. Sí, señor. Pero fíjate que el planeta hace lo suyo. Él nos recuerda que tenemos que honrarlo y que estamos aquí solo porque lo permite. Estamos hablando acerca de la carta kármica y una de las cosas que yo comentaba con Nilda en el corte, que en este caso los astrólogos que estudian el tema de la carta kármica, que son esos acompañantes que van, y te hacía la mención que es como especie de un psicólogo, porque el psicólogo no te dice a ti qué hacer, él te da herramientas para que tú mismo busques esa solución o esa salida. Y ustedes igual, ustedes no le dicen tienes que hacer esto. No, no, al contrario, nosotros ponemos la situación frente a la persona y la persona va transitando el proceso hasta llegar al momento de conciencia, que es como yo digo, le cayó la locha y encuentra soluciones que realmente le contribuyen. Lo importante de toda carta que se haga, natal, kármica, revolución solar, tránsitos planetarios, es que tú tengas conciencia de que hay cosas que están allí que tú tienes que resolver. Lo primero, y el compromiso parte de uno, todo empieza y termina en uno. Mi vida está bien, yo tengo amor, yo tengo trabajo, yo tengo dinero, pero no me siento conforme con algo. Ese es el momento exacto en que tú debes viajar o preguntarte qué es lo que quieres cambiar, ser consciente y sincerarte contigo mismo. Pero es que somos tan, yo digo, tan tímidos para relacionarnos con nosotros mismos que nos cuesta reconocer que hay algo que no queremos seguir permitiendo, que hay algo que no queremos seguir viviendo. Y es cuando aparece un síntoma físico, una enfermedad, o es cuando aparece una emoción que no me permite disfrutar de un gran éxito o de un momento donde me gano los aplausos. ¿Qué es lo que me está faltando? Y uno tiene entonces que aprender a ser sincero con uno, porque nadie te juzga, salvo tú mismo. Nadie te escucha, salvo tú mismo. Hay que aprender, bueno, si tú no quieres seguir permitiendo esta situación, nada te obliga a quedarte allí. Lo que pasa es que nos cuesta asumir la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos de hacer cambios y de dar esos pininos, aunque sea con temor, para cambiar esa determinada situación. Por eso es tan importante que cuando hacemos un estudio de carta kármica tengamos claro de qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que no queremos seguir permitiendo en nuestras vidas, qué es lo que nos está incomodando, cuál es la piedrita que tengo en el zapato que no me permite ver la bondad del día a día o ver la bondad de mi vida, porque me olvido de que estoy sana, de que estoy bien, de que me valgo por mí misma y estoy incómoda con una determinada situación. Allí es donde se recomienda hazte un estudio de carta kármica o hazte una constelación familiar o viaja en el tiempo, pregúntale a mamá y a papá, empieza por algo sencillo. ¿Cómo fue la historia de la familia? ¿Cómo fue la abuelita? ¿Se casó, no se casó? ¿Vivía sola? ¿Crió a sus muchachos solos? ¿Los alimentó? ¿Trabajaba por su cuenta? ¿Qué era lo que hacía la abuelita? Y entonces comenzar a interesarte por eso es lo que te lleva a conocer más los pasos de los que te antecedieron y a honrar a la familia. Porque nosotros estamos tan centrados en lo que no nos gusta o en lo que nos incomoda, que no viajamos en el tiempo a las historias de nuestras madres, nuestras abuelas o nuestro padre. Y muchas veces la vuelta que tanto le gusta contar, ignoramos lo que nos está diciendo. Y cuando lo cuenta, uno dice, qué fastidio, ya viene con el mismo otra vez, cuento. me lo ha echado 4 veces el cuento. Y ahí está todo. Todo, en la historia de la familia. Y honrarla y aceptarla y por supuesto, saber la parte de ti sin que involucre que tú repitas el patrón es importante.
Ahora, así como cuando hablamos de carta astral y se recomienda que se haga la carta astral, inclusive cuando los chamos nacen, porque vas a entender y va a ser como más llevadera la vida. Después que yo me la hice, dije, Dios mío, ¿por qué no me la hice antes, no? La carta kármica también se debería hacer casi que a la par o cuando ya entramos en conciencia. Sería muy bueno porque por lo menos cuando tenemos una historia de maltrato familiar, este padre que tiene a un niño allí, que conoce su carta kármica, ya sabe que ese niño no va a responder al maltrato. Va a ser un niño travieso que a lo mejor te pone a prueba tu paciencia y tu capacidad de que el amor que sientes por ese niño pues no te lleve a ser agresivo con él, como también puede ser que te evites el hecho de que vuelque sobre ese niño esa agresividad que no sabe gestionar y que tiene su fundamento en esa carta kármica porque es como una historia de maltrato a través de lo largo de la historia de la familia. O sea, entonces, que sería genial hacerlo. Sería genial, porque tú sabes que la impronta o la creencia que vas a cambiar es la de que el amor se demuestra porque te disciplino y te pego. No todos responden de la misma manera. De la misma manera, ni responden a un correazo. Al contrario, hay niños que no responden al maltrato, mutean eso y se convierten en niñitos o muy tímidos o agresivos. No sé, que por favor termina que quiero que me hagas la carta kármica ya. Seguro que le voy a hacer la carta ya, kármica. Por favor. Ahora, hablaste de la luna y el sol, enseguida que te pregunté que cómo se realizaba la carta kármica, pero leyendo un poco de la información de ella, Está bien. Por un lado aparece Venus, y de hecho habla de Venus retrógrado y siempre hablamos de Mercurio, el pobre Mercurio que siempre echamos la culpa. ¿Cómo juega Venus un papel en esto y qué representa Venus a nivel de karma? Venus es el planeta de los vínculos, las relaciones interpersonales y la relación contigo mismo. En el caso de la astrología tradicional hablan de Venus porque Venus es la relación que tienes contigo y la forma de relacionarte con los demás, también las afinidades y los lazos de afectos que se tienden entre las personas. Como somos seres relacionales, Venus juega un papel importante en la astrología kármica tradicional. En el estudio que yo hago tiene más que ver con los mandatos familiares, que es lo que estamos ahorita estudiando, y más que ver con esas cosas que pudiéramos cambiar de ahora en más en los patrones familiares, de ahora en más. O sea, en el momento en que yo trabajo o simple y llanamente acepto mi historia familiar y comienzo a tender un nuevo tejido con situaciones más agradables, con una familia que se entiende, donde la comunicación no es prohibitiva, donde el respeto no tiene que ver con no hables o no digas porque me voy a ofender y te voy a castigar porque yo soy tu mamá y así lo digo. Entonces, esa nueva historia familiar es una historia en la que la comunicación, el respeto, la amistad, la solidaridad se hacen presentes. Eso realmente Venus tiene que ver por el tema en la astrología kármica tradicional, por el tema de que nos vincula. El disfrute es venusino, la sensualidad es venusina. Ya esto es astrología fuera de la kármica. Claro, como la mayoría o el tema kármico más importante generalmente es a través de cómo nos relacionamos, para la astrología kármica tradicional, Venus tiene un papel relevante. Para la astrología que se hace en fechas gemelas, Venus tiene que ver con el entorno y lo que disfruto. Es distinto, eso depende de la óptica y desde dónde estés haciendo ese estudio. Pero obviamente Venus es la relación. Oye, para aquellas personas, Nilda, que son adoptadas, el tema de la carta kármica es genial, porque evidentemente no tienes nadie que te eche una historia, no tienes una abuelita quizás que te cuente, y es una forma también de entender mucho el por qué, es la famosa pregunta que se hacen todas las personas que han sido adoptadas, ¿por qué me abandonaron? Entonces, de esta manera creo que es una forma de llevar como el proceso más fácil y entender muchas cosas. Claro, y una forma también de aceptar que no, de repente no fue un abandono, rechazo, exacto. O simplemente tocaba, mi experiencia álmica quería pasar por allí. Es muy fácil ver en la carta natal esos patrones de adopción, muy, muy fácil.
Realmente, cuando una persona tiene una casa 4 en Géminis o una luna geminiana, quizás no fue adoptado, pero siente que creció al cuidado de otras personas que no fue la propia madre, no se ve la madre como autoridad, y por allí, o tengo 2 madres, y por allí también tú puedes ayudarlo. Con la carta kármica es genial porque el mandato viene de familia y se entiende el porqué del abandono o el haber crecido, porque no es, sí, es relativo el abandono. Claro. Porque creces al calor de una madre que te acoge en su seno como un hijo propio, pero entiendes el porqué, creces lejos de la madre biológica. Eso está genial, eso es una excelente herramienta para las personas que sienten que no tienen un lugar en el mundo precisamente porque son adoptados, o se sienten como que soy ajeno a mi familia, ¿por qué tengo esta sensación? Y ahí está, por supuesto, la respuesta. Totalmente. Cariño, me quedan 2 minuticos, si no me equivoco. ¿Hay algo que, entre tanta pregunta, no te dejé de decir? ¿Algo importante que resaltar? No, realmente todo es importante, por eso es que yo digo que la dinámica de la pregunta es excelente, porque tu duda es la duda de muchos. La carta kármica realmente es excelente para el tema de honrar la historia de la familia, de cambiar una creencia que te limita, de cambiar este patrón de escasez o de desamor o de falta de amor propio que puedas tener y que tiene su fundamento en la historia o en los mandatos familiares, y hacerlo consciente y trabajarlo con terapias adecuadas te permite tener una vida más feliz y apreciar lo bueno que ocurre en tu vida. En el mismo momento en que yo conecto con lo que tengo como bondad, como abundancia, como bendición, ya eso que tanto me molestaba deja de molestar y yo comienzo a construir de forma positiva mi vida, aceptando que tengo algo que me molestó o que viví algo que me molestó, pero que de ahora en más puedo cambiar. Que si en mi vida o en la historia familiar hay todo un cuento, una creencia de que las mujeres son maltratadas por sus esposos, yo no tengo por qué atraer un esposo maltratador. Hacer conciencia de ello me permite prometerme y comprometerme con el hecho de que yo soy una persona amable, que puedo atraer a alguien capaz de amarme y no de maltratarme. Me encanta, me encanta. Qué buen tema, definitivamente. Muy bueno. Mira, yo me siento con Nilda y algo así, vamos tomando un cafecito y está un jarrón de este tamaño. No, bueno, nos esperan mañana, ¿ok? Qué conversa tan buena contigo, cariño. Gracias, gracias de verdad. Gracias a ti, de verdad. Ya tengo por ahí, escuchándote, ya tengo varios temas pendientes. Yo con Nilda vengo así como que, ajá, aquí voy. No, gracias Ingrid por ser espacio, gracias por el interés en estos temas que ayudan tanto a las personas, y realmente pues yo siempre digo que me siento como en casa, agradecida por esta invitación y por el espacio que son para este tipo de temas. Siempre, siempre, y acuérdense, háganse su carta natal, señores, porque se la van a disfrutar. Hagan su cita con Nilda para que se hagan su carta natal, además que lo explica sabroso, le ayudan a entender, le da esos consejos que son tan ricos, así que háganlo y yo estoy segura que me lo van a agradecer al 1000%. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con mucho más. Ya regresa Evolution Magazine.